una vez más acá, Profesor de Querején, entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Jenny Luz Montes. ¿Cómo estás, Jenny? Tu saludo para Señor Querején. Genaro, gracias por invitar a tu producción, a los nuevos valores que otra vuelta nos encontramos. Y ahora he venido un poquito a contar sobre la música y sobre mi persona, también un poco. También la gente quiere saber, conocerme, cómo he empezado a cantar, cómo estoy empezando a cantar. Jenny. ¿Y exactamente qué tiempo estás cantando, Jenny? Yo estoy cantando, desde chiquita yo canto, de cantar, sí cantaba desde chiquita todo, pero ahora, desde antes sí cantaba, pero había dejado por motivos de estudio, había dejado de cantar, pero ahora otra vuelta estoy empezando a cantar como un año. Qué bueno, Jenny. Jenny, ¿exactamente qué parte es usted? Yo soy de Ayacucho, exactamente de Víctor Fajardo, y para mi pueblo se llama Huancaraya, y para eso está como 8 horas así para llegar. Sí. Jenny, todo esto dime, ¿a qué sitios has viajado con tu música? ¿A qué parte del Perú? He viajado para Mala hemos ido, y después hemos viajado para Tarma también hemos ido, y para Huánuco. El 24 estábamos en Huánuco. Qué bueno. Dime, ¿qué canción te piden en esos sitios? Si no puedes interpretar la canción que te piden más en esos sitios. Yo canto de todo, combinado cumbia, si la gente pide cumbia, ya un poco de cumbia y requinto y sureño, pero más me gusta cantar con teclado sureño. Y a la gente también sí le gusta, de Huánuco le gusta requinto, más que nada, y con eso bailan sureño también. A ver si interpretas un tema, pues, Jenny. Después de mucho tiempo yo te vi, tu arrepentimiento ya para qué. Ahora que te perdí soy muy feliz y tengo miles de amores. Te quise con toda mi alma, ya te olvidé. Tu arrepentimiento ya para qué. Desde que te perdí soy muy feliz. Jenny, dime, aparte de la música, ¿a qué te dedicas? ¿A alguna cosa te dedicas? Ahorita me dedico a trabajar y sobre la música no me dedico. Como estuve estudiando y también por motivos por la capital no he dejado, pero voy a seguir estudiando y cantando también. Y en eso estoy. Y Jenny, dime, ¿en tu familia alguien cultiva la música? No, en mi familia nadie canta. Yo soy la única que canta, pero mi familia sí me apoya, así con sus cariños, con dar explicaciones, sí me apoyan. Sí. Qué bueno. Jenny, ¿a qué artista admiras? Yo más miro a Yarita Lisset y a Yolanda Ivonne. Jenny, ¿cómo te ves de acá a 5 o 6 años? Ay, ojalá que sea más conocida o que me llamen por aquí. Yo quiero ser una artista grande como Yarita Lisset. Ese es mi sueño y también siempre pienso en grande, crecer famosa, tener presentaciones, trabajar diario. Bueno, esa es la idea, pues, ¿no? De ser más adelante y canta muy bien, yo pienso que sí vas a llegar. Sí, esa es mi meta y pienso en grande. Lo que piensa en grande, crece en grande también. ¿Tienes aniversario que organizas, fecha que organizas? No, ahí estamos para organizar nuestro aniversario y ya estamos ahí organizando recién también con el grupo Delta, como te dije. Ahí estamos recién vamos a organizar nuestro aniversario para febrero. Sí. ¿Tienes padrino, manager? Padrino sí tengo. Él es lo que me apoya. Hay veces agarra contrato, también hay veces temas así, compra, y veces, como estoy cantando ahora como copia nada más, está bien, no tengo propios temas, como te dije, y me apoya mi padrino. Jenny, queremos pues número para contrato, para que te llamen, pues. Sí, mi número de contrato es el número 92 42 99 819. Ese número es el número con el que pueden llamar. Para cualquier tipo, voy a cantar cumpleaños, matrimonio, todo tipo de ¿Solo contrato o algo más por ahí? Contratos o también. Maltrato. Solo maltratos, no. Solo para contratos, nada. ¿Qué mensaje le das a los nuevos valores que están empezando así como tú? Bueno, a mis amigos les doy un consejo, que sigan cumpliendo con sus sueños, como les gusta, que sigan comenzando con nuevos proyectos, con nuevas canciones. Más que nada que nunca se rindan, ¿no? Porque todo se puede. Y comenzar desde cero hasta hacer algo más grande. Y ese consejo lo doy a todos los que no se rindan. Claro, qué bueno, qué bueno. ¿Con qué artista te has cruzado en escenario? Bueno, antes
con Acer en Huancayo hemos cantado con Sunila Florandina, con ella y también con Hermanos Curi. Con Hermanos Curi, después por Tarma también con un grupo de Nueva Luz, es un grupo cumbia chicha. Una vez más, tu número para contratos. Números de contratos 92 42 99 819. Más deleítanos pues Jenny, uno de los temas que tú... A ver, de Arita. No comprendo la razón de tu abandono. No comprendo la razón de tu abandono. Seguramente me engañaste con otro cariño. Te olvidaré, con otro amor te olvidaré. Te lo aseguro que te olvidaré. Te olvidaré, con otro amor te olvidaré. Te lo aseguro que te olvidaré. Porque tu amor me lastimó, porque tu amor me lastimó, te lo aseguro que te olvidaré. Qué linda canción, Jenny. ¿Qué le puedes decir a tu amigo del Facebook que te van a ver? Bueno, a todos mis amigos que me sigan apoyando, tal vez les guste mi música o también hay diferentes opiniones, ¿no? Las personas. Y muchas gracias por seguirme, a veces me ponen like, corazoncitos, sonríen sorprendido todo. Y muchas gracias que me sigan ahí. ¿Cómo te encuentras en las redes sociales? En redes sociales me encuentro como Jenny Yijin Montestito. Yijin, bueno, es mi apodo, ya me decían en el colegio, y como nunca me he olvidado, y es mi apodo, Yijin. Bueno, Jenny, un gusto de entrevistarte, pues, ¿no? Espero, pues, no muy lejos de otra entrevista, pues, ¿no? Estoy de pie para que aquí, Jenny. Sí, más bien, muchas gracias, señor Genaro, por invitarme nuevamente. Estoy muy agradecida con usted. Y también con Producciones Creagen, y que sigan así algunas de mis amigas que vengan aquí a un poquito así contar de su vida, cómo han empezado a cantar, todo eso, ¿no? Y muchas gracias, estoy muy agradecida, señor Genaro, y a tu producción Creagen. Qué bueno, Jenny. Bueno, esta es una ventana más para todos ustedes, pues, para promocionárselo, ¿no? Sí. Bueno, hasta otra oportunidad, Jenny. Un abrazo, ¿eh?